La respuesta automática que surge ante la pregunta planteada en el título es no. No, en mi opinión no. Pero obviamente este video no tiene la intención simplemente de hacer una pregunta tajante, perdón, de hacer la pregunta tan específicamente y responderla tan tajantemente, sino de intentar argumentar y desarrollar lo mejor que se pueda los por qué, las razones por las cuales yo creo eso. En primera me gustaría reflexionar sobre qué es salvar, entre comillas, y si el metal, qué es lo que entendemos como metal, qué es lo que entendemos como eso que debe ser salvado, o eso que en el caso supuesto fue salvado o no. En mi opinión no. Eh, Terminé de pensar si fue realmente salvado o ha sido destruido. Porque metal no es simplemente una palabra. No podemos creer simplemente que porque la palabra metal circula significa que ha sido salvada. De hecho, lo más probable es que si ha sido consumida por los medios y se ha convertido en un icono popular, no ha sido salvado para nada, sino que ha sido alienado y ha sido usurpado como nombre y se le ha revestido con el nombre y con la parafernalia de lo que significa el metal, pero su contenido, la real sustancia, ha sido totalmente reemplazada. Quizás se le ha sacado todo el contenido real y ha quedado un cascarón vacío, que a eso se le llama metal y eso es lo que circula popularmente, ¿no?, en la industria. Y si ese es el caso, que creo que gran parte lo es, entonces no se lo ha salvado de nada y ha perecido totalmente el metal, que tampoco creo que sea el caso, pero vamos a profundizar en eso. Entonces, ¿qué es salvar? Quiero profundizar en esto, porque si salvar es simplemente hacer que no desaparezca de la órbita popular y de la música que se escucha, es decir, que no haya caído en el olvido como una especie de lengua musical muerta, como le ha pasado a muchos otros géneros, es verdad. Bueno, si el único objetivo era evitar eso, tampoco estoy tan seguro de que no haya pasado, porque quitando a los revival, ha mutado de tal manera, y bueno, y aquí no tenemos más opción que recordar la parábola del barco. Ese barco que ha sido reemplazado, cuyas componentes han sido reemplazados, ha sido reparado infinidad de ocasiones, hasta llegado a un punto en el cual ninguna de las piezas originales del barco permanece hoy en el barco, aunque este barco sigue denominándose del mismo modo. Pongámosle un nombre de fantasía, Carolina Cuarta. Este Carolina Cuarta que está aquí sigue siendo el mismo Carolina Cuarta que cuando se lo nombró en un primer momento, porque técnicamente no conserva ya a esta altura ninguno de los componentes originales, pero ha sido paulatino, ¿se entiende? Ha sido muy paulatino el cambio, la transformación, y hoy no ha quedado nada técnicamente de lo que en su momento era el barco original, pero nada más, ha quedado solamente la denominación y el espíritu de la conservación de lo que se considera espiritualmente todavía ese Carolina Cuarta, entre comillas, que es un nombre de fantasía, repito. Es una parábola, es muy clásica, es muy conocida, muy famosa, pero se da. Si el metal cambia tanto a nivel ideológico, a nivel estético, a nivel contenido y a nivel estrictamente musical, que es lo principal, podemos decir que el metal, por más que todavía se llame metal, aunque tenga algún otro nombre que, bueno, tiene que ver con sus características, con su evolución, un subgénero nuevo, si ese metal no tiene ninguna característica que lo emparente con el verdadero metal, es decir, si ignoramos toda la línea de evolución entre el punto actual y el punto de origen, lo que tenemos hoy es metal. Es metal porque el único argumento para llamarlo metal acaba siendo simplemente su línea de evolución, su origen cultural. Yo personalmente creo que sí. Yo en todo momento reivindico ese origen cultural. De hecho, es uno de mis argumentos por los cuales no es la palabra no es ataco, sino no considero heredero al nu metal o al rapcore, como le quieren llamar, o al metalcore, o a, bueno, esos géneros modernos. Ya saben de qué géneros hablo, los géneros post 2000.
Incluso pongo en duda el groove, como ya lo he mencionado en cierto momento, pero ese es un terreno un poco más gris, es un debate un poco más amplio, se puede profundizar en otro momento, no es lo que venimos a hablar aquí. Aunque sí, tengo que decir, yo considero que Pantera y su groove son los, si no los padres, quizás los abuelos de toda esta movida moderna posterior. Sí, son los grandes culpables, podríamos decir. Quizás no tuvieron la culpa. No conscientemente al menos. Pero... entonces, ¿qué es el metal? Simplemente conservar el nombre, conservar cierto aspecto musical básico, que esa es otra gran confusión. Que esto que voy a decir es algo que se repite ya desde los 2000. Venimos escuchando a los true, a los anti-posers, a los que odian estos géneros modernos, explicar, entre comillas, que haya gritos y que haya distorsión no significa que sea metal. Y es verdad. Tenemos infinidad de subgéneros en el punk que con el metal no tienen nada que ver, salvo algún parentesco. Bueno, todos tienen su parentesco, ¿no? Tenemos al grindcore, que tiene su... ¿cómo podríamos llamarlo? Tiene su segunda cabeza, su paralelismo dentro del metal, que es el death metal. Tenemos al power violence, tenemos al crash punk, que tiene su paralelismo con el black. Ese tipo de hermandades, ¿no? Pero son temas un poco apartados de lo que estoy intentando desarrollar en este momento. Pero repito, tiene esas características, gritos entre comillas, obviamente estoy hablando en sentido coloquial, en sentido amplio. Con gritos me refiero a guturales, screams, groans, pig squeal, todo eso que la gente que está fuera del círculo considera gritos, por igual. Guturales de todo tipo, obviamente, están incluidos. También agudos, falchetos, bueno, todo tipo de cosas que pueda llegar a ser llamado grito. Y distorsión en las guitarras. Que distorsión quizás es una palabra muy técnica incluso. Guitarras pesadas, entre comillas. Esas características las tienen muchos géneros que no necesariamente, de hecho para nada, tienen necesariamente que ver con el metal. Entonces, aquí podríamos decir, ¿y por qué el nu metal es llamado metal? Bueno, es un debate muy viejo, y quienes están en internet de hace un tiempo saben que hay un debate totalmente sin fin y que no lo va a tener, porque es un debate... Imagínense, cuando esas bandas eran nuevas, y estoy hablando de bandas, las voy a nombrar, las más famosas: Disturbed, System of a Down, Slipknot, Linkin Park, Limp Bizkit, Mudvayne, Korn. Ya saben muy bien a qué bandas me refiero. Y bueno, ya de esta lista de bandas que acabo de mencionar, después quiero decir una cosa que es interesante. Pero cuando esas bandas estaban surgiendo y estaban poniéndose de moda, y bueno, los medios estaban poniéndolos de moda adrede, hay que decirlo, son productos nacidos del seno de la industria musical. Por eso yo digo que no tienen orígenes culturales comprobables, reales, sino que simplemente una aparición de la nada. Yo no le veo sentido musical. No necesariamente significa que sea mala, para nada, puede ser genial musicalmente y puede tener mucho contenido y mucho valor, pero no le encuentro la lógica en el desarrollo de la historia del género, en serio. En mi opinión apareció de la nada. Como el metalcore. El metalcore, en mi opinión, es otra cosa. Es una mezcla un poco extraña. Es tomar absolutamente todo del post-hardcore punk y sumarle las características más superficiales del, entre comillas, el metal moderno. Es decir, en serio, escuchen a Alesana y luego escuchen a Bullet for My Valentine y lo notarán, es exactamente lo mismo. Screams, coros con voces limpias, bastante poperas, muy accesibles, unos coros muy poperos en el sentido, no estoy siendo despectivo para nada, muy accesibles, muy comerciales, muy agradables al oído de cualquiera, con una gran diferencia que Bullet for My Valentine tiene unas baterías más rápidas, tiene blast beats, tiene técnicamente mejores bateristas y técnicamente mejores guitarristas. Los riffs son un poco más complejos, más trabajados, un poco más de distorsión, tiene solos de guitarra, es decir, baterías rápidas, solos de guitarra, mayor distorsión. Las características superficiales de lo que la gente que no está muy metida en el tema escucha a lo lejos y piensa metal o rock pesado, que no necesariamente lo es, pero son las características superficiales, por eso lo digo. Y ponerle esas características superficiales a una banda de post-hardcore básica y tienes tu banda de metalcore básica, pero perfectamente. Es lo único, en serio. No hay diferencia alguna. De hecho, es un experimento muy bueno, yo siempre lo menciono.
escuchen 2 o 3 canciones de Alesana y 2 o 3 canciones de Bullet for My Valentine. Incluso estéticamente son muy similares, con algunos detalles, pero como por ejemplo reemplazar esa camisa tan de comienzo de los 2000, tan emo, con una remera negra de Jack Daniels, que son detalles simplemente, pero que en este tipo de productos, porque eso es lo que son productos, lo cual no lo estoy diciendo en sentido despectivo, pero es lo que son. Nacieron del seno de la industria musical. Son productos pensados para vender, con gran éxito, por cierto. Y es que la estética es muy importante, pero además de la estética, lo acabo de describir y creo que es perfecto. Si hacen el experimento lo notarán. Pero, en fin, volviendo al tema del nu metal, me fui por las ramas, disculpen. Yo quiero también profundizar en qué es salvar. Si salvar es simplemente que el nombre se prolongue en el ámbito popular y que todavía se reconozca que el metal es algo que existe y que sigue sonando, si eso es salvar, para mí no tiene ningún valor. Si salvar es simplemente perpetuarlo como un cadáver vacío, como a Bob Esponja o a los Simpsons, simplemente por el valor comercial que tiene el nombre, pero ya sin el contenido que en su momento lo hizo grande y valioso, pues no vale la pena para nada. Primero, no está vivo realmente, sino que está más que muerto, y ni siquiera vale la pena que siga vivo si ese va a ser, si la vida que va a vivir va a ser esa, no tiene sentido. Ahora, si salvar que es lo que yo creo que muchos de los que argumentan que el nu metal, toda esta escena de metal moderno a comienzos de los 2000, salvó al metal, se refieren a esto, que dio un nuevo paso dentro de la evolución del género, y este nuevo paso hizo que pueda sobrevivir culturalmente a los cambios de paradigmas, a los cambios sociales, a los cambios culturales y a los nuevos medios de comunicación. Lo cual para mí no es, y esto lo quiero decir bien claro, para mí no es de ninguna manera un valor o algo que se deba poner en valor el hecho de haberse comercializado y haberse hecho más accesible a un gran público. No me parece que eso solo per se sea una característica valorable. Si una banda hace algo muy bueno y tiene un gran éxito con eso, eso es valorable, pero lo valorable es que hayan hecho algo muy bueno. Luego es muy benigno y nos pone muy contentos que haya tenido éxito haciendo ese producto de tan buena calidad. Pero si su cambio radical es Metallica, si su cambio radical es buscando solamente tener un éxito comercial y claramente el resultado musical es paupérrimo, no le veo valor alguno. En serio, no puedo argumentar musicalmente, culturalmente algo en base a la cuenta bancaria de los artistas. No puedo. No puedo. Pero además, obviamente esta valoración del arte como ¿qué nivel tiene, ¿no? El nu metal, a mí personalmente no. También hay una cosa que tengo que decir. Yo tengo 24 años, ya lo había mencionado. Quizás cuando escuchen este video yo ya tenga más, o quizás ya esté muerto, no lo sé. Pero en este momento tengo 24 años. Yo estaba empezando la secundaria cuando se ponían acá en Argentina, aquí en Latinoamérica toda, muy de moda estas bandas. Linkin Park estaba muy de moda, Limp Bizkit también, Korn, Slipknot, Disturbed, System of a Down. Mudvayne no tanto, Mudvayne no era tan popular, pero las demás sí. Pero yo en ese momento no fui absorbido entre comillas, por esta moda, porque yo ya tenía cierta línea en ese momento. Yo ya escuchaba ciertas bandas, para que se entienda. Yo estaba empezando a escuchar ya death metal, black metal, Gorgoroth, Dayside, que respectivamente son las primeras bandas de black metal y de death metal que yo escuché. Y a mí la verdad no. A ver, yo no. ¿Entienden a lo que me refiero? No fueron parte. Porque yo quiero profundizar en esto, porque yo sé que muchos tienen a estas bandas como íconos, no porque tengan algún argumento objetivo o pretendan tenerlo para defenderlo, sino simplemente le dicen que les produce nostalgia, y eso es absolutamente válido y respetable, porque son las bandas con las que empezaron. Y sé que muchas personas empiezan con estas bandas porque son bandas accesibles, porque son bandas comerciales, porque son bandas fáciles de encontrar. Cualquier medio de comunicación en ese momento las hacía sonar, y son una buena puerta de entrada. Y yo planteo esto como una interrogante, no como una afirmación. Yo no creo que sea una buena puerta de entrada. Creo que hay puertas de entrada mejores. En serio, ¿que Iron Maiden no es accesible? Digo Iron Maiden porque es el ejemplo más drástico que se me ocurre. Pero no se puede empezar a través del hard rock. Yo personalmente empecé con Rata Blanca, banda muy popular aquí en Argentina. Seguí con Mago de Oz y bueno, el resto es
historia, una gloriosa y hermosa historia, que por suerte no incluye ninguna de estas bandas de nu metal, ¿no? Pero eso es una cuestión de fortuna. Yo no lo comparto. Yo no tampoco creo que sea un buen argumento musical decir mucha gente empezó gracias a estas bandas. Eso es una cosa absolutamente fortuita. No me parece que un argumento musical deba incluir ese tipo de aspectos, así como no me parece que un aspecto sea, pero fue una banda muy influyente y eso se dice mucho para alabar a los Beatles. Que si el valor intrínseco que está en la obra musical no es tal, la influencia es... Sí, porque sí, se puede hacer una obra mediocre y que sea muy influyente, por supuesto. La influencia depende también en gran medida del éxito comercial, y eso, sobre todo en otra época, donde estaba todo muchísimo menos atomizado que hoy, dependía de ciertos medios de comunicación específicos que eran muy limitados y por ende tenían alcance. Era el monopolio natural, pre-atomización, así que pre-web 2.0, para que se entienda el momento histórico al que estoy refiriendo. Así que no me parece pertinente ese tipo de argumentación. Además de lo que se dice de la influencia es debatible, porque hay bandas de culto que han influido muchísimo en otras bandas de culto que nunca han salido del under, y en ninguno de nosotros crea la percepción de que sea una banda hiper influyente, porque nadie lo dice simplemente. Pero si ponemos a pensar, vemos que sí fue una banda muy influyente en las bandas que siguieron su camino dentro de su género, etc. Se imaginarán a qué me refiero. Pero ni una es los Beatles, por supuesto. No tengo nada en contra de los Beatles, quiero aclarar. Bueno, en algún momento hablaré de los Beatles porque creo que son una banda... Yo no quiero subirme al barco de hace unos años de internet ya de decir que los Beatles son una banda súper sobrevalorada, que simplemente creo que era un comentario incendiario que buscaba que la gente se enoje. Tampoco voy a decir que creo eso, pero tengo mis argumentos a favor de esa postura. No es un tema que vamos a tratar ahora, simplemente lo dejo ahí. Pero también sobre esto de salvar al metal. ¿Por qué necesita ser salvado? Yo creo que acá hay dos posturas. Hay quienes vienen hace años repitiendo que el metal ha muerto porque las bandas se repiten a sí mismas, repiten los mismos esquemas y solamente hay revival. Del thrash metal fue evidente, pero hay un revival constante del power, del black metal, hay un revival constante del death metal. Bueno, y ya desde que entraron en esa inercia de las bandas de death metal técnico, que me encantan por cierto, hay un revival constante de repetir las mismas estructuras. Lo que en su momento ya hizo Suffocation, pero ¿se entiende a qué me refiero? Es que hay quienes argumentan que estos revival constantes, estos esquemas predeterminados de los que ninguna banda sale, quizá por espíritu true o quizá por miedo a ser catalogados de posters experimentales, y eso significa que el metal ha muerto. Y hay otros que dicen exactamente lo contrario, que la existencia de estos revivals garantiza que el metal no muera. Y hay otra postura que dice que el metal ha muerto porque hay muchas bandas experimentales y ya nadie guarda la verdadera esencia del metal. Ninguna de las cosas es verdad. Hay muchísimas bandas experimentales de avant-garde que realmente experimentan muchísimo, hacen unas locuras extraordinarias que a mí no me gustan, lo digo siempre, bandas como Angesia, Diablo Swimming Orchestra, etc. Yo sé que hay muchas bandas de avant-garde que experimentan de mil maneras. Incluso los músicos suelen ser músicos que están en otras bandas donde ejecutan géneros clásicos y además tienen un proyecto mucho más experimental, alternativo, donde experimentan. Lo cual es muy sano, por cierto, me parece genial eso. Entonces uno no sabe en qué postura quedarse. Entonces, ¿decimos que el metal muere cuando ya no hay ideas nuevas? ¿O decimos que el metal muere cuando solamente hay ideas nuevas? Yo creo que hay un limbo entre ambas perspectivas y en ese limbo estamos hoy por hoy. Yo la verdad disfruto muchísimo del metal nuevo, entre comillas, del metal hecho en los últimos años. Dentro de los géneros que yo escucho, yo creo que se hace metal de gran calidad.
pero entiendo ambas posturas. También quiero asegurar algo. Si vamos a ponderar el nu metal como la gran revolución salvadora del metal, estamos absolutamente perdidos, porque, y esto lo quiero decir claro, para mí el nu metal no tiene ningún valor. Desde el punto de vista musical, no le ha aportado nada bueno, aunque hay quienes dicen que sí. El nu metal, o rapcore, como a mí me gusta llamarlo, no es ningún desarrollo positivo dentro de la música. No es ni un paso adelante, no es ni una evolución, no es ni una vuelta de rosca para desarrollar y perfeccionar lo que ya estaba, no lo es. Esto quizá tiene que ver con el que para mí es un nacimiento absolutamente fortuito y venido directamente de la industria musical. Esto lo quiero decir muy claro porque es lo que yo creo. Yo creo que nació así este género. Por eso es tan polémico. No aportó nada musicalmente, ni técnicamente dentro de la misma línea, ni siquiera a nivel de innovación. Realmente, con la cantidad de bandas experimentales, con la cantidad de discos experimentales y revolucionarios que habían salido ya en los 90, sobre todo de bandas de death metal, y algunas de black metal que ya empezaban a jugar con lo que posteriormente se consideraría el depresivo, el atmosférico, o incluso el proto-avant-garde, con las bandas de drone doom y todos esos géneros mucho más under, realmente le dan un valor de revolución artística, de revolución estética, que ni siquiera es una revolución estética. Lo único que hicieron fue tomar tantas cosas del rap como pudieron y meterle guitarras distorsionadas. Y pareciera que estoy hablando en términos despectivos, pero estoy haciendo una descripción que para mí es objetiva. Y que eso han hecho. No, la verdad, no le veo valor ni musical, ni cultural, ni tampoco a nivel de experimentación o innovación, ni creativo. Para nada. Así que no ha salvado el metal. No creo que el metal necesite ser salvado. Yo creo que la esencia del metal... Entonces, ¿la esencia del metal qué es? ¿Hacer exactamente lo mismo que se viene haciendo desde los 80? ¿O buscar la innovación constante porque así nació el metal? Es un debate totalmente sin fin. Es un ciclo inacabable, como el que mencioné la vez pasada de los medios y los consumidores. ¿Los consumidores quieren basura y los medios le dan basura solamente para atender a sus necesidades? ¿O son los medios los que manipulan los gustos de la gente para que consuma su basura? Es imposible descubrir dónde ha empezado esto. Y no es Dios. Y el mercado no es Dios. Y la gente no es libre para elegir, ni toda esa cosa de Milton Friedman, no es verdad. Bueno, Milton Friedman era primero un empleado del gobierno de Reagan, muy malintencionado, y además un esclavo de su época. Y un esclavo de su propia ignorancia. Ignorante. Van a venir los liberales a ofenderse si es que hay alguno mirando esto, pero es lo que creo realmente. En fin, es un tema amplísimo, muy interesante, y yo creo que se puede seguir desarrollando esto, y realmente quiero, si alguna de las personas que estuvo comentando estos últimos tiempos mis videos está viendo esto y está escuchando esto, mejor dicho, ¿qué opinan al respecto y qué argumentos presentan en favor de esto? Porque me parece que es un tema que tiene muchísimo más fondo para analizar y para comentar del que yo estoy siendo capaz de presentar en este momento. Y el video ya se ha hecho muy largo, en mi opinión. Así que sí. Y si quieren dar ejemplos puntuales, no hay problema. Ustedes saben que el monstruo del copyright está siempre al acecho. Así que no se puede poner nada. Pero se lo puede comentar, por supuesto. Saludos a todos. Muchísimas gracias por escuchar esto. En serio, han perdido tanto tiempo. Gracias.